Yo soy Carlos Díaz. Nací en Colombia, en Medellín, criado aquí en Brooklyn, Nueva York. Les mando a todos un saludo y por antemano le agradezco al gremio de Sansa que nos ha traído aquí en nuestra propia lengua. Les voy a decir la verdad, es la primera vez en mi carrera profesional que presento en español. Si me invento las palabras por mi cultura de inglés que crecí acá, me enseñan y nos reímos juntos, ¿ok? Bueno, básicamente yo he pasado 20 años en la industria cibernética, tanto del sector público norteamericano, donde fui miembro de la Naval Norteamericana, ahí nació mi carrera humildemente. Después de más de una década, transicioné al sector privado, donde trabajé en grandes empresas de ingeniería. Antes de llegar a McAfee, hace unos 3 años, estuve trabajando para Google en New York City. Soledad, felicidad, me encanta que hayas tenido eso. Y ahora trabajo en Trellix aquí en un equipo que se llama AC3. Es un equipo de seguridad defensiva. Y quiero ser muy claro, Natalie y el señor Orchilles presentaron The Purple Teaming y muchos de esos conceptos. Nosotros en AC3 nos enfocamos es en puras contramedidas, o sea, pura acción defensiva. ¿Ya? Ese es mi día a día, eso es lo que me gusta en la cibernética y vengo aquí a compartirles la perspectiva que he tomado en mi carrera desde hace 20 años. ¿Okay? Primero que todo, esta conversación es una continuación. Las dos personas que vemos acá, esos dos profesionales, yo les digo los hermanitos de Córdoba, este es Alejandro Juspanocian y José Luis Sánchez Martínez, de Córdoba, España y Córdoba, Argentina. Por eso les digo que son los hermanitos de Córdoba. Ellos presentaron el poder de la observación. Les recomiendo que vayan y vean eso. Donde explicaron el problema que es establecer conocimiento y por medio de observar establecer entendimiento y si logramos entendimiento, cómo poder lograr sabiduría en esta disciplina en la que nos encontramos. Ellos nos presentan una creación por Alejandro Juspanocian el año pasado con base a un programa de Mitre que se llama Sightings o avistamientos en español. Y yo creo que Alejandro lo resume muy bien, donde él dice que los sightings son unos recursos que nos permiten expresar el entendimiento adquirido sobre las amenazas. Y dada la charla que acabo de ver por Iván y Nunu, estamos viendo la complejidad de almacenamiento de datos, etc. Yo hoy les continúo esto y les voy a hablar, después de establecer el entendimiento, cómo podemos empezar a expresar ese conocimiento, ¿verdad? Dos cosas van a ser fundamentales aquí. Vamos a empezar un poquito suave, voy a hablar de herramientas, etcétera. Pero lo que más importa de mi charla es la relación entre el analista y la tecnología. Es una relación estrecha. ¿Y por qué existen puntos de frustración del analista con tecnología que en pronto no entiende esa parte del flujo de trabajo? ¿Y eso qué impacto nos da en nuestro día a día? De eso les vine yo a hablar hoy. Entonces, empecemos a hablar primero, disculpa, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del defensor. Y en amarillo podemos ver lo que nosotros le decimos la necesidad fundamental del defensor. ¿Qué es lo que está buscando el defensor? Entender, el entendimiento. Eso es lo que necesita el analista. Si el analista logra entender, entonces el analista surge o quiere ahora desarrollar aptitudes. Esas aptitudes aquí las estoy presentando como comprobar, coordinar y comunicar. Es decir, si el analista de inteligencia puede producir análisis técnicos que se comprueban, entonces el analista con esa aptitud establece credibilidad con sus colegas, con el negocio y con aquellos que van a consumir su inteligencia. Si el analista puede entender y puede comunicarlo, entonces sabe expresar el tema lejos de algo técnico a un tema de negocio y cómo proteger el negocio. Es decir, sabe expresar las necesidades del negocio en frente de la amenaza. Y por último, si puede hacer esos dos, todos ustedes sabemos de que el juego de defensa no hay un héroe individual. En esta disciplina de seguridad
se logra por medio de otros. Es imposible aumentar la seguridad de la empresa si no lo haces por medio de otros. Para eso tienes que coordinar las acciones técnicas que requieren la intervención en los sistemas por otras personas, típicamente los ingenieros de seguridad. Entonces, esta es la relación estrecha y todo se basa en el entendimiento. Si las aptitudes del defensor claramente que están interrelacionadas se sostienen, sí se puede defender. Si no, no vas a poder defender. El último ejemplo que te doy ahí, puede que tú utilices IDA Pro y puedas ser un ingeniero de reverse engineering y puedes saber en detalle lo que hace en memoria. Pero si no lo sabes expresar y no sabes cómo coordinar una intervención técnica con los conocimientos que tengas, entonces no pueden defender tu empresa. ¿Ok? Ese es el gran punto central de mi conversación. ¿Por qué estamos hablando de esta persona llamada el defensor? Bien. Entonces empezamos un poquito con la tecnología, como les dije, y la tecnología las podemos describir en tres categorías. Tecnología de herramientas que se enfocan en almacenamiento o nos ofrecen grandes capacidades técnicas, pero se destacan más en almacenamiento. El almacenamiento no incrementa el entendimiento del defensor, pero sí incrementa la accesibilidad y la disponibilidad cuando se quiere hacer un análisis global de muchos datos. Estos sistemas de almacenamiento son los estrellas. ¿Okay? Aquí doy un ejemplo de una herramienta que está buenísima. Soy fan de la herramienta, pero esto no me da entendimiento, pero sí me permite almacenar datos específicos a metadata de archivos. Si yo me enfoco en eso, eso es un gran sistema para almacenar. Creo que Iván Portillo y Nunu hicieron un gran trabajo. Nos mostraron la importancia de definir cosas gráficamente con OpenCTI. Agiliza mucho eso. Estas herramientas, cuando tienen visualizaciones en grafos, sí estimulan e incrementan el entendimiento, porque nuestra estimulación a nivel como personas, entonces la exploración empírica nos permite ver las cosas como más se nos acomode. ¿Ya? Entonces, este es un gran tipo de herramientas que sí nos llevan al entendimiento. ¿Ya? Ahora, están las herramientas híbridas. Vuelvo a la presentación de Iván Portillo, donde usó mucho de STIX. Esta es una herramienta que me encanta, se llama Structured Threat Intelligence Graph. Ya está lista, trae todo el lenguaje del que habló Nunu, etcétera. Si manejas tus datos y IOCs y todo eso en STIX formato, te produce ahora grafos ya listos, así como el que estás viendo aquí. Entonces, esta es una de mis herramientas favoritas y está en la categoría híbridas. Por último, este tipo de herramientas es a lo que yo sí le digo, ese es el tipo de herramientas donde hoy, 2022, debemos de empezar ya en el mundo de CTI, porque hay que estimular el entendimiento, ¿cierto? Entonces, ya tenemos la tecnología, ahora entendamos cuáles son los puntos de frustración, ¿ya? Como un analista de inteligencia y más de contramedidas, al utilizar inteligencia, la necesidad que tengo es entender qué es lo que está pasando para tomar decisiones ágiles. Para eso necesito contexto. En Colombia, este juego de pronto lo han visto en sus países. En Colombia le dicen a este juego tricky-traque o tic-tac-toe. Y es un juego de estrategia donde solo hay tres resultados. O pierdes, o ganas, o empatas. Pero si empatas, está bien. Como defensor me gusta esto porque el que tiene la X es el que se mueve primero y le quita capacidades al que tiene el 0. ¿Ya? Entonces, de lo que estoy hablando aquí es de que con contexto, nosotros no tenemos que reaccionar a lo que está pasando en las campañas. Podemos tomar pasos primordialmente y anticipativos en los que nos permite tomar el adversario por inteligencia. Leí hace poco un analista de la industria que se le dice About Security. Nos dice, CTI es el arte de tomar el adversario por sorpresa. Eso es exactamente lo que estoy hablando aquí. Pero se necesita es el contexto. Entonces, si entendemos el contexto, ¿qué es el contexto? Les ofrezco una definición que es la que me ayuda a mí,
que el contexto son ellas circunstancias que forman parte, ojo, del escenario. El escenario de un evento. Esa es la primera parte de un contexto. O una declaración o una idea. Y la segunda parte que dice el contexto es que tienen que haber términos, es decir, maneras comunicativas que nos permiten entender y evaluar el escenario completamente. Aquí les estoy ofreciendo es el día a día de nosotros. Esas bolitas negras son básicamente hashes, IPs, registries, etcétera, ¿cierto? Cosas que están por ahí. No sabemos si esas cosas están interrelacionadas, si hay secuencia. ¿En qué parte del ataque? En la parte inicial. Vimos a Mark Rivero hablar de persistencia. Vimos a Natalie hablar de purple teaming, cómo se emula un adversario. Este es nuestro día a día, recibiendo hashes, defeats, etc. No tenemos entendimiento. Aquí en el escenario les propongo es la hipótesis. Y ahí estamos hablando de una hipótesis regular, como la trabajamos en AC3, es decir, código de Visual Basic descarga una herramienta. No sabemos cuál es la herramienta, nos estamos enfocando eso en el escenario y los comportamientos. Al descargar esa herramienta, logra persistencia, creando tareas programadas, schedule tasks, y modificando el registro de Windows Registry. Bien, entonces para llegar a entendimiento, nosotros tenemos que crear los términos. Hoy en día tenemos MITRE ATT&CK, perfecto, ayuda al sense making, es decir, remover la ambigüedad. Ahí utilizamos las tácticas de MITRE ATT&CK. Ahora vemos esas bolitas negras como los IOCs que son. Hay archivos, hay conexiones de red, hay procesos, hay algo que dice tareas y hay llaves de registro. Aquí es donde empieza el entendimiento. Cuando podemos desarrollar términos más profundos con inteligencia que exista o por medio de nuestras propias capacidades de testing. Ejecutar es un término de acción. Eso tú lo tienes que crear como miembro de inteligencia para poder entender cuál es la relación entre esos dos datos. ¿Ya? Después de eso, más términos. Ese archivo descarga de la red. Y noten ahora la columna de ejecución. Vemos secuencia. Empezamos a entender si es la primera fase del ataque. Antes no podíamos hacer eso. Después de la ejecución, ¿qué pasa? Se crea un proceso. Después de ejecutar ese nuevo proceso que se creó, ese proceso crea las tareas y las llaves. Esto es a lo que le decimos el contexto, el escenario, los términos y el entendimiento. Nos falta la evaluación para poder utilizar el contexto. Pero lo más importante de que todos los días nos preguntemos, ¿cuál es el contexto? Veamos el contexto como un recurso de trabajo primordial. ¿Por qué? Porque si el contexto está ahí, el entendimiento va a subir. Y cuando podemos entender las amenazas, podemos explicar las acciones contra ella. Y si podemos explicar las acciones contra ella, podemos realizar o ejercitar las acciones sobre ella. Si no tiene sentido, veamos ahora la evaluación con todo el entendimiento. Aquí está el mismo ataque, pero ahora le puse los productos de defensa que tenemos en nuestra organización. El escudito que ven ustedes que dice ACC, ese es Application Change Control, Application Control. EPP sería el programa de prevención, tu producto, el que tú tengas, McAfee, Trendmicro, lo que sea. Tenemos un proxy, tenemos un EDR y la prevención. Mismo escenario, ya tenemos el entendimiento, entonces ahora evaluemos con nuestro entendimiento las acciones de capacidad defensiva que podríamos ejercer. El paso número 1, con Application Change Control. Si es un proceso que no es muy común y es abnormal, puedo desactivarlo. Ahora puedo contrarrestar de pronto el punto de origen más temprano del ataque. De pronto eso no se puede en la empresa. Está bien. Entonces me meto por el lado de prevención. Y con prevención puedo ahora descubrir archivos que estén en la estructura interna nefasta o que se escriban en otro lugar, pero puedo desintegrar el ataque por medio de bloquear el archivo. Si eso no se puede, bien, entonces en el paso 3, ¿qué tal si interrumpimos con proxy? Enforzamos
que las máquinas o dispositivos de nuestra empresa se tengan que comunicar. Ahora el atacante tiene que introducir código nefasto que tenga esa capacidad. Si no lo tiene, interrumpimos. Y también nos ayuda en el manejo de riesgo. Bueno, ¿qué tal si no se puede esos tres? Hay veces pasa eso. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es no perder la vista del atacante, de los comportamientos perversos que abusan a nuestros dispositivos digitales. Ahí está el EDR. Detectamos y observamos. Eso nos lleva a reaccionar, no es lo más útil, pero igual se tiene que hacer algo si no puedes bloquear en el paso 1, 2 y 3. Por último, puedes otra vez utilizar tu capacidad de defensa y bloquear modificaciones en el registro de registry con programas anormales, etc. ¿Okay? Entonces, aquí es mi attempt, mi ambición de representar el contexto de una manera concreta y útil de por qué lo necesitamos. ¿Okay? Vamos a hacerle doble clic aquí y entender un poco más. Si ya entendemos el contexto, este es el segundo punto de frustración. Si ya sabemos qué es el contexto, entonces, ¿por qué existe tanta tecnología existente de almacenamiento, de tips, etcétera? Pero esos datos no me permiten entender las amenazas en gran escala para yo tomar las decisiones ágiles. Las decisiones ágiles son las que mostré anteriormente. Quiero entender, sí, campañas, adversarios, etcétera, pero lo que necesito entender son las capacidades de las amenazas para saber qué tengo que contrarrestar, qué bloquear, qué interrumpir, etcétera, como hemos visto. Aquí les demuestro un analista de CTI que trabaja a nivel de campañas. O sea, persigue campañas, no necesariamente están las herramientas. Bueno, vayan a sus sistemas de amigo y hagan esta consulta en esos sistemas, por favor. Miren 3 campañas y que ese sistema rápidamente les demuestre las cosas que son comunes entre las 3 campañas. Pero lo más importante, como quiero representar aquí visualmente, que te demuestre cuáles son los puntos de unión donde puedes intersectar y tomar la decisión rápido. Es difícil, se demora, ¿ya? Pero a eso es lo que voy, que hay tecnologías existentes que no nos permiten representar los datos para tomar esa decisión ágil. Quiero hacer otro punto aquí, porque hay analistas, como lo he sido yo en el pasado, que se enfocan en herramientas, balística, estudian código, ingeniería inversa, etc. ¿Qué tal ese analista? Si el analista está estudiando una malware, que en este caso ficticio se llama P.exe, y hoy en este día, sale la versión P1, ¿qué tan rápido puede ir a hacer una consulta y decir, dame todas las herramientas que tienen las siguientes capacidades, tareas programadas, crean procesos hijos y modifica el registro? ¿Ya? ¿Okay? Virus Total creo que está avanzando este tema, ¿ya? Pero a eso es lo que me refiero. El contexto necesario que sea representado así, como este diagrama, para poder saber este es el flujo de capacidad de esta herramienta. Peor, 2 meses en adelante, los atacantes modifican su código y sacan la versión 2 de esta herramienta. ¿Qué tan rápido se puede hacer? ¿Qué tan rápido se puede hacer que el analista, cuando vuelva a hacer la query en su herramienta, salga el nuevo módulo y le diga, aquí le añadieron red? Vuelvo y les pregunto, vayan y hagan esa consulta, por favor, en sus sistemas. Cuando no puedan tener esa respuesta rápida y ágil con esas herramientas, entonces este es el punto de, digamos, frustración o friction al representar datos por las decisiones ágiles que necesitan. ¿Okay? Bueno, entonces, ya que hice todo eso, entendemos el contexto, entonces se necesita es algo en que podamos ya representar el entendimiento entre colegas de seguridad, entre colegas de informática, entre nuestros partners del negocio. El punto es que el analista de CTI tiene que saber cómo expresar sus conocimientos, su entendimiento, para que otros puedan tomar las acciones adecuadas. Y ahí es donde viene el tema de la expresividad. Aquí les ofrecemos es la definición de lo que pensamos es la expresividad. Y sin misterio, es la representación clara y efectiva del entendimiento.
Para eso les presento un recurso que todos debemos de crear en nuestros entornos porque representan el lenguaje de nuestros equipos de inteligencia. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo creen ustedes que el FBI habla con la CIA o con Interpol? Es un lenguaje que permite producir cosas que se comparten y todos entendemos un contexto regular. Para eso, ese es un modelo creado por mí, se llama el modelo de capacidades expresivas de las amenazas. Se enfoca, esto es algo cualitativo, como se los vine a presentar hoy. En el futuro me encantaría poder tener una oportunidad de mostrarlo en detalle, pero se tiene que establecer es una dimensión que describa rango de capacidades, es decir, como en inglés, this is the battlefield, este es el campo de batalla. Y esto representa un dispositivo en orden, desde abajo hacia arriba. Estas son las partes o componentes de cada sistema, que entre más pueda llegar allá, más capacidad hay de controlar el sistema. Ese es el rango de capacidades. Si hay un rango de capacidades, ahora tenemos que entender cómo se expresa el lado opuesto del enemigo, es decir, cómo se describe la ofensiva del enemigo. Para eso está ahora la dimensión que representa las acciones ofensivas del enemigo y el cual vuelve y se mide de abajo hacia arriba las acciones concretas y eso representa el rango de intensidad. Entre más acciones el enemigo tenga en tu dispositivo, es más intenso el ataque. ¿Ya? Bueno, entonces si ya sabemos cómo representar el enemigo, nos tenemos que representar a nosotros, nuestras propias acciones. Y para eso está el lado azul, demuestran las acciones defensivas concretas que nosotros debemos tomar. Y a eso le digo el rango de contundencia. De pronto soy un tipo militar, esas palabras, si lo queremos adoptar, estoy feliz de cambiar los términos, pero contundencia quiere decir, estas acciones crean impacto que duele en la organización. Si bloqueas algo, puedes crear un problema. Entonces, la contundencia aquí se trata es en contrarrestar el riesgo intolerable. Cuando determinamos que un riesgo es intolerable, contundentemente hay que frenarlo. Entonces, este es el modelo de expresividad. ¿Ya? Sería mejor si bien vemos un caso de acción, un ejemplo. Entonces, nos vamos con el mismo escenario que hablamos en el entendimiento. El script de Visual Basic, vemos el adversario y vemos el defensor. Empezamos por entender en ese escenario la hipótesis. ¿Cuáles son las acciones que debe tener el Red Team? Ojalá me estés viendo, Natalie, me encantó tu presentación, porque eso es lo que estoy hablando. Lo que ella nos enseñó es importantísimo. Vayan y vean esa charla. Pero aquí básicamente en este escenario, el atacante tiene que empezar por ejecutar código en el ambiente de la víctima. Entonces, aquí podemos ver que en la ejecución, después de que ejecute, un usuario va a estar presente. La identidad y el grupo que pertenezcan tienen privilegios asignados. Si tiene local admin, miren la conversación de Mark Rivero. Mucha gente con local admin, pero el privilegio es alto. ¿Ya? Tiene que acceder, es decir, read los archivos. Y el atacante, después de que pueda hacer todo esto, tiene que crear llaves de registro, crear redes, conexiones de redes y tareas. Bien, expresamos ya las acciones defensivas. Entonces ahora veamos cómo este modelo se usa para defender con base al entendimiento de las acciones ofensivas. La manera en cómo se usa este modelo, utilizando los números desde los rangos de capacidad del 1 al 13, se empieza. Toma la entidad más alta y aplícale una acción. En nuestro ejemplo aquí vemos la número 12, tareas, schedule task. Esa es la más alta que este modelo representa. Entonces, ahora tú tienes que tomar una decisión como analista. Tú tienes estas acciones en azul. ¿Qué acción vas a tomar? Como Carlos, yo voy a tomar la siguiente acción. Voy a desactivar algo para quitarle el privilegio, así contrarresta menos, y que no puedan crear las tareas. De pronto muchos de ustedes me dicen, uy, más fácil dicho que hecho, ¿cierto? Está bien, muy bien ese punto de vista. Bien, con $0 con Microsoft Enterprise, tú ya lo tienes en controladores de dominio. Vamos a aplicarle una GPO y ahí están los puntos claves para contrarrestar.
Noten aquí en el centro, la parte baja donde está la cajita roja, que dice, no previene que los administradores puedan crear sus tareas. Perfecto, ya bien optimizado en ese sentido. Entonces aquí podemos aplicar esto de pronto a una gran población general de toda nuestra compañía y reducimos mucho el riesgo. El Visual Basic Script puede llegar, pero ¿va a poder crear tasks? No. Va a ejecutar, pero hay que seguir bajándole la intensidad. Por ahora le bajamos la intensidad más alta de la hipótesis, ¿vale? Bien, entonces, vuelve y use el modelo, nos vamos a la número 11, que es la más alta, y toma una acción. Aquí voy a interrumpir con un proxy. Vuelvo y usa el modelo, me voy con la más alta, es la número 10, llaves del registro. Aquí voy a bloquear, ¿ya? Porque tengo más agilidad, etc. ¿Ya? Ya después de eso, ¿qué más me queda? Me queda el proceso, que es la entidad 7. Aquí voy a utilizar mi EDR y detectar. No voy a ser invasivo, pero con esta manera es como yo puedo ya ir a hablar con mi equipo, nos presentamos frente al negocio, nuestros colegas de informática y les presentamos no solo las amenazas, sus atributos, sus riesgos asociados, pero la manera de entenderlo claramente compuesta por el plan de acción defensivo. ¿Okay? Entonces ese es el modelo de expresividad. ¿Por qué es tan importante encontrar una manera que se exprese lo que se conoce en manera en que se puede, digamos, compartir esos conocimientos porque tenemos dependencias de otros profesionales de la industria en nuestra organización? Bien. So, debido a eso de la expresividad, entonces, al principio les mostré herramientas. En este momento yo he llegado a la conclusión de que se necesita trabajar con herramientas, pero que tenga ya mismo el contexto para empezar a trabajar después de almacenarlas. Y ahí es donde vimos que los avistamientos, los sightings que creó Alejandro y lo presentaron, sí se puede crear un sistema que en vez de almacenar o representar datos gráficamente, que eso está bien, necesitamos un sistema donde se pueda crear el entendimiento. Necesitamos un sistema en el que se pueda buscar, pero el entendimiento. ¿Ya? Y para eso ya nos hemos comprometido con todos ustedes en la creación de tal sistema con base a los avistamientos. La herramienta se llama Sightings Explorer. Hoy en día van a poder ir a un enlace, van a ver la demo, les vamos a dar el roadmap. Así que esta parte de mi presentación ya casi se va a acabar. Voy a mostrarles rápidamente un sistema que permita desde el principio crear el entendimiento. Vámonos con eso. Ese es el roadmap. Hoy que les presento, al final de este trimestre, vamos a presentar la UI, donde puedan crear los sightings, no buscarlos necesariamente, pero puedan crearlos, exportarlos a JSON y CSV. Ahí está el Q2. Iván Portillo habló muy bien de sticks. Nosotros creemos formalmente en eso. Nos gusta Maltego. Vamos a integrarnos para que se pueda compartir el conocimiento y el entendimiento. Y en la Q3 vamos ahora a integrar grafos con el estilo de AC3 para que el entendimiento surja. Y en la Q4, unas cosas nuevas de GitHub para que tú puedas guardar tus avistamientos desde la web UI rápidamente en tu GitHub así interactivo. Bien. Entonces les presento un sighting. Vayan y vean la charla. Eso es un sighting, es en YAML. Sé que de pronto algunas personas YAML no necesariamente, digamos, les estimula todo el entendimiento, pero eso es un sighting, ¿ya? Y aquí está representando todo este contexto. No solamente tenemos un path, no tenemos solamente un hash, no, sino que estamos explicando es, el sighting dice lo que vimos, lo que observamos. Y el behavior dice el comportamiento de lo que observamos claramente. Y ahí, pues, entonces, los atributos estilo CTI convencional, que serían IOCs, IOAs o observables, ¿ya? Entonces, un sighting describe el entendimiento, como nos enseñó Alejandro Juspalosian. El sistema de Sighting Explorer es este, ¿ya? Aquí es muy simple. En la derecha, en un formulario, tú estás llenándolo y en la izquierda inmediatamente se actualiza y la máquina te ayuda a entenderlo todo, ¿ya? Empezando aquí a llenar el formulario, vamos a aportar a TLP para que todos podamos tener control de TLP que nos encanta.
Y después, cuando empiezas a llenar, es un flujo de trabajo muy ágil. Hay muchas opciones ya predestinadas, hay muchos miembros de la comunidad. Queremos que se representen todos esos miembros de la comunidad. Aquí tú puedes escoger los recursos de tu research. ¿Okay? Aquí puedes escoger los adversarios, tanto como vienen de Mitre, o puedes hasta seleccionar tus propios adversarios. A nivel de código nefasto de malware, ya las cosas que se conocen en la industria, pero tú también puedes llenarlo. ¿Ya? A nivel de tools, LOLbeans o de third party, ahí puedes utilizarlo. Aquí les muestro ya cuando tú llenas el formulario, en la izquierda, vuelvo y te digo, estás viendo el YAML formateado que se está creando para ti. No tienes que tener esa complejidad de llenar YAML. Tú solo llena a la derecha, exprésate y el sistema automáticamente te lo va armando. Noten aquí en amarillo, como les estoy mostrando, por cada selección el sistema te lo va contando, así para que tú vayas teniendo orden y sea intuitivo y que digas, mira, llevo por ahora 2 entidades de research, tengo una APT, etcétera, 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 right? Una cosa linda que cuando yo era analista público de inteligencia en el gobierno, es muy importante que el analista de inteligencia sepa hablar entre global, región, país y más abajo. Entonces, noten aquí que Colombia, Brasil, Perú se han descrito. Tú no tienes que saber qué región. El sistema automáticamente te lo va autoorganizando y te lo mantiene alfabéticamente organizado. ¿Por qué? Porque analistas como yo nos gusta entregar reportes finos y que estén bien estructurados para la credibilidad, vuelvo y digo. ¿Ya? Entonces, aquí ven el ejemplo de la primera parte. Después de que hayas llenado ya el perfil de la amenaza, empiezas ahora a describir las observaciones y los comportamientos. Aquí estamos demostrando cómo puedes ahora crear avistamientos y expresar lo que entiendes de una herramienta que se llama Pepito Exe y que crea procesos. Cuando tú añades o le quitas aquí, esto se mueve de abajo hacia arriba para que tú siempre tengas en presente el objeto con el que estás trabajando actualmente. ¿Ya? Aquí es una manera en cómo describir las conexiones de red. Vuelven y notan que los campos es para describir, o sea, la herramienta tiene que entender muy bien ya el flujo de trabajo y el lenguaje del analista, que estamos mostrando cómo el analista puede expresar una conexión con su IP, etcétera, pero por dirección. Es muy diferente saber si una IP es de dirección de adentro hacia afuera o si de afuera hacia adentro. Y eso no se encuentra en los sistemas de almacenamiento, encuentras IPs. Entonces aquí estamos demostrando una vez más que se empieza con el contexto. ¿Ya? A nivel de llaves de registro, aquí estamos acomodando, como pueden ver. Y a nivel de archivos, ya van a haber muchos más eventos, pero noten aquí la diferencia, es de que estamos ayudándole al analista a no tener tantas cosas en que cliquear. Tienes un hash, cópialo. Abajo estamos mostrando un SHA-1. El sistema tiene que ser inteligente en reconocerlo. Period. Done. No tengo que tener tantas cosas que llenar. Arriba notan el SHA-256. Si tengo un SHA-256, el sistema me lo debe validar, que sea 64 caracteres, que no tenga cosas especiales. Y si es así, bien, tómalo. Y esto en azul demuestra de que se convierte en un hyperlink inmediatamente para que hagas clic y te vayas a VirusTotal. ¿Ya? Bueno, yo les quiero decir que estoy muy agradecido por haber presentado hoy. Esta es mi última slide. Como mi tocayo Carlos Valderrama, jugador de fútbol conocido por su pelo amarillo, muchas gracias. Espero que han podido beneficiarse de un par de cosas. El entendimiento es lo que te va a lograr darte como una persona exitosa en este campo de seguridad por medio de otros. ¿Ya? Soy Carlos Díaz. Muchas gracias, Ismael, a ti y al gremio de SANS.